Ya, gracias, hermanos. Pues es un placer estar por acá con ustedes en esta mañana, y ya a invitación de los pastores Eli y Julio es que estamos acá, y sumamente honrados nos sentimos, hermanos. Como también constataron y ya lo anunció Julio, está mi esposa Tania, mi ayuda idónea de 18 años de casados, y están mis hijos Isaac, el mayor, Lucas, y Miqueas, que ya fue allá con los niños. Y de parte de la iglesia donde tenemos el privilegio de servir, Comunidad Cristiana Roma, reciban por favor todos un saludo caluroso de nuestros hermanos allá para ustedes. Había incluso preparado aquí un momento de que pudiéramos estar de pie y saludarnos, pero ya vi que ustedes llevan esa dinámica solitos súper bien. Entonces, lo que sí es que les voy a pedir que puedan buscar en sus Biblias, en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y aunque nos vamos a enfocar en la sección del 41 al 47 versículos, 2, 41 al 47, en realidad quiero tomar la lectura del pasaje completo para contexto. Así que si están listos, vamos a hacer esa lectura del pasaje completo. Y yo incluso me voy a poner los de leer. Mucho mejor. Entonces, si quieren seguir con su vista, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Es el capítulo 2, al inicio en el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de las regiones de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido.
Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, con certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces, y esta es la porción que hoy nos ocupa, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Padre Celestial, tu palabra es verdadero alimento, tu palabra es verdadera luz. Háblanos a través de ella en esta mañana. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos las maravillas que en esta ley tuya se encuentran. Por Cristo Jesús. Amén. Entiendo que hoy hay reunión de miembros, según me dijeron. Y hablando con los pastores, decidimos exhortarlos a reflexionar sobre la importancia de la membresía en la iglesia local. El título de esta predicación es: ¿para qué insistir con la iglesia? ¿Para qué insistir con la iglesia? Está claro que hay actividades alternas en domingo. Cada uno de nosotros bien podríamos estar desayunando delicioso. Si ustedes usan el Instagram, se enterarán de cualquier cantidad de opciones que hay en esta ciudad. Ya sea en restaurantes, ¿verdad? Todos muy bañaditos, guapísimos, disfrutando quizá el solecito, quizá hasta la compañía de alguien especial. O tal vez alguno de nosotros preferiría estar en su camita, durmiendo plácidamente en domingo, lo cual casi sonó como cantante de ópera, recuperándose de su pesada semana de trabajo. Quizá algún otro estaría haciendo alguna actividad física, si eso es lo que les gusta, algún deporte, quizá caminando por alguno de los muchos parques de esta bella ciudad. ¿Qué nos queda por aquí cerca? ¿El bosque de Tlalpan, más o menos? Está medio lejos todavía, ¿verdad? Los coyotes nos quedan, ¿verdad? Perfecto.
Bueno, pues hay cualquier cantidad de ofertas. Está el Parque Ecológico de Xochimilco, está por allá Chapultepec, de donde yo vengo, está la Jusco, los Dínamos, ¿no es cierto? Qué sé yo, San Angelín, si son ustedes más fresas, el Parque La Mexicana en Santa Fe, etcétera. Cualquiera de los muchos parques locales con su oferta gastronómica, restaurantes monos, ¿verdad? Para pasarla bien. O quizá lo suyo es simplemente sentarse en alguna banquita con un cafecito, un buen libro y cruzar la piernita y mirar a los demás hacer sus cosas. Algún otro me dirá, no, Gama, no, la clave del fin de semana es pueblear. Vámonos al ecoturismo, algún pueblito mágico, ¿no? Sí. O algún otro dirá, ¿qué va? Una escapadita a la playa, especialmente ahorita que los niños salieron de vacaciones. Vámonos. Ya volveré a la iglesia cuando vuelva. El punto es, queridos hermanos, hay una inmensa oferta de actividades alternas para gastar nuestro domingo, ¿no es cierto? Ahí está. Tanto ustedes como yo nos sentimos atraídos a toda esta clase de placeres terrenales y nuestra mente es rápida para justificarnos diciendo, creo que lo valgo, me lo merezco, trabajo como negro para vivir igual. Esta situación nos lleva a la pregunta del título de nuestro sermón esta mañana. ¿Para qué insistir entonces con la iglesia? Preparando este sermón ha sido mi oración que al término del día de hoy, Dios nos haya hablado de tal manera que salgamos desafiados. Que nuestras mentes sean refrescadas con la clara respuesta a nuestra pregunta, ¿por qué insistir con la iglesia? Y que la respuesta que hallemos, primero Dios, sea porque la iglesia es esencial, porque la iglesia es esencial, porque la iglesia es esencial. Si hoy, sentado ahí, estás hoy lejos de pensar así, procuraré con los siguientes puntos ayudarte a comprender lo esencial de la iglesia. Voy a desarrollar 4 puntos. ¿Qué es la iglesia? ¿De quién es la iglesia? ¿Qué hace una buena iglesia? ¿Y cómo tú puedes ser un buen miembro de la iglesia? Y solo voy a tomar unas 3 horas, no es cierto, los siguientes 45 minutos espero, y no más. Y lo importante aquí, queridos hermanos, es que tengamos la respuesta para qué insistir con la iglesia. Espero que al comprender qué es la iglesia, de quién es, a qué se dedica, respondamos por qué es que la necesitamos tanto. Así que comenzando con el punto 1, a manera de introducción, la palabra iglesia, ¿qué es la iglesia? La palabra iglesia del castellano proviene del griego eklesia, que significa asamblea, una concurrencia pública, una junta, una reunión de gente, una asamblea de personas, lisa y llana. Eventualmente, la reunión de los cristianos tomó tal importancia y tal auge que el uso de la palabra eclesia quedó establecido de manera exclusiva para distinguirla de cualquier otro tipo de reunión. Bueno, no tengo que hablarles mucho de eclesia. Ustedes tienen una plantación en Ciudad Neza con ese nombre, eclesia. Por lo tanto, si la iglesia es una reunión de personas, entonces no es un edificio ni es un lugar, ¿verdad? Entiendo este significado de eclesia, y si lo entiendo correctamente, es más correcto decir voy con la iglesia, voy a reunirme con la iglesia, a decir voy a la iglesia, como si fuera un lugar o un local, ¿verdad? Voy con la iglesia, la reunión de los santos. En segundo lugar, no es cualquier reunión. Conforme a la Escritura, la iglesia es una asamblea particular, la asamblea de aquellos que son creyentes en Cristo Jesús. La reunión de las personas que atendiendo la proclama de Él, que el reino de los cielos se ha acercado, han obedecido su mandamiento y se han arrepentido y han creído las buenas noticias de quién es Él y la obra tan portentosa que hizo para darle gloria a su Padre Celestial y para bendecir a sus elegidos. Finalmente, la Biblia nos enseña que esta eclesia es un pueblo. Es un templo, es un cuerpo, es una familia y es una embajada.
¿Qué es la iglesia? Es un pueblo, un templo, un cuerpo, una familia y una embajada. Y por eso es tan importante nuestra presencia local. Comprender que somos todo esto debe elevar nuestro aprecio y colocar nuestra actitud en un sentido de alerta de que cada población debería de contar con una iglesia local. En Tito 1:5, Pablo le dijo de esta manera al joven pastor que tenía él. Le dijo así: te dejé en Creta para que precisamente ordenaras todas las cosas y ahí pusieras ancianos en cada una de las iglesias. De modo que la iglesia es una embajada que debería estar activa y presente en cada provincia, ciudad, pueblo, alcaldía, colonia, comunidad. Eso es la iglesia. Pero ¿de quién es la iglesia? La iglesia es de Dios. La Escritura nos habla de que la iglesia es el pueblo de Dios, el templo del Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo Jesús, la familia de Dios y la embajada del Todopoderoso Creador y Juez universal. Y la iglesia entonces es también la novia de Jesús. Novia que sobrevivirá a todo y vivirá eternamente con Él, como lo enseñan muchos pasajes, pero entre ellos Apocalipsis 19:6, que habla de las bodas del Cordero. ¿Se acuerdan? Que Jesús sea nuestro prometido y nosotros su novia es una cosa tan sublime como compleja de tener en la cabeza. Pero es así, como lo explica aquel pasaje de Efesios 5:22 y 23, que dice que nuestros matrimonios humanos son sombra de ese matrimonio de Jesús y la iglesia. Y aunque nos pueda parecer extraño este asunto de que todos nosotros colectivamente somos la novia de Jesús, se entiende mejor cuando comprendemos que este es el nivel de compromiso que tiene Dios con nosotros. Esta es la relación última. Es la relación definitiva, la que durará por toda la eternidad. Y Jesús está tan comprometido con su iglesia que no la crea para dejarla ser. No somos su hobby, somos su esposa. Además de ser nuestro poderoso rey, también es nuestro esposo perfecto. Le importamos tanto que nos limpia, nos edifica, nos provee, nos purifica, nos transforma de nuestros anteriores trapos y nos viste de buenas obras que le agradan y le tributan la gloria que Él se merece. Tal es el nivel de interés que tiene por cada miembro de su iglesia, de su novia, de su esposa. No va a abandonar a su iglesia, sino que siempre la acompaña y la sustenta y prometió que ni las puertas del infierno podrán destruirla. Si comprendes estas cosas, entonces, querido hermano que me escuchas, de ahora en adelante tu forma de apreciar esta asamblea de personas será muy distinta. Así que mira un momento a tu alrededor, al que está a tu derecha, a tu izquierda, adelante, atrás. Realmente debería de sacudirte que estas personas, y muchas más reuniéndose hoy domingo en el mundo entero, son una maravilla de individuos para Dios. Dios los considera maravillosos. Cada uno de ustedes forman parte de la novia, de la esposa, del Cordero. Así que ya sabemos lo que es la iglesia, ya sabemos a quién pertenece la iglesia y qué hace una buena iglesia. Haz la pregunta aquí a 10 personas y seguramente obtendrás 10 respuestas diferentes. ¿Qué hace una buena iglesia? Y es que es comprensible como asamblea de personas en proceso de santificación, pecadores en trámite, suele ser complicado entender cabalmente qué hace una buena iglesia.
Pero gracias a Dios que no solamente somos pecadores, Cristo ya nos justificó y ahora estamos cursando nuestro proceso de santificación que eventualmente culminará en nuestra glorificación, conforme dice Romanos 8. Pero entonces, ¿a qué se dedica una buena iglesia? En esta porción de las Escrituras que leímos esta mañana, nos enteramos no solo de que aquí nació la iglesia durante una fiesta judía de nombre Pentecostés, que literalmente significa quincuagésimo, el día número 50 después de la Pascua, pero además, por el gran amor que Dios nos tiene, por el gran amor con que Él nos ama, Dios nos deja registro de cómo nos estructuró en un principio y cuáles son los distintivos esenciales de una buena iglesia. Y aquí hay 4 en el pasaje, 4 distintivos esenciales que hace una buena iglesia. Número 1, enseñanza. Número 2, compañerismo. Número 3, adoración. Y número 4, crecimiento. Enseñanza, compañerismo, adoración, crecimiento. Sigan con su vista mientras yo leo de nuevo Hechos 2, 41 al 47. Dice así: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Veámoslas un poquito más a detalle. En primer lugar, enseñanza. Versículo 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Versículo 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Saltamos al versículo 43. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Hasta ahí. En la iglesia, la prioridad clave siempre debe ser la enseñanza, la predicación de la palabra. Pero de esta enseñanza debe venir nuestro aprendizaje, ¿verdad? Lo que se nos enseña, internalizarlo. ¿Para qué? Para aplicarlo en la vida. Un discípulo es un aprendiz, ¿no es cierto? Y como discípulos de Jesús, a eso nos dedicamos, a aprender lo que Él nos ha enseñado. Y aprender, repito, es aplicarlo a la vida. Jesús lo dijo clarito en Mateo 7, 24 al 27. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre que edificó su casa sobre la roca, ¿verdad? Este texto nuestro en Hechos 2:41 lo dice de una forma distinta, pero es lo mismo. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. De modo que la clave está en dedicarse a lo enseñado, ponerlo en práctica. Así que una buena iglesia le da importancia clave a la enseñanza. Ya sabemos qué es una iglesia, qué es la iglesia, ya sabemos de quién es la iglesia, ya sabemos ahora el primer punto acerca de qué hace una buena iglesia. Enseña. ¿Qué enseña? La palabra del Señor. Aquí es las enseñanzas de los apóstoles a lo que se refiere. Así que una buena iglesia le da importancia clave a la enseñanza. Número 2, compañerismo. También el versículo 42. Pero ahora fíjense cómo dice, se dedicaban continuamente a la comunión. Sí, a la enseñanza de los apóstoles, pero a la comunión. Y nos saltamos el 43 y vamos al 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común.
Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes. Y nos saltamos un pedacito. Y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Compañerismo. Acá lo que queda claro es que la comunión o el compañerismo, o ya que nos gusta usar palabras del griego, la koinonía, la asociación de los miembros de la iglesia local era central. Y no solo eso, si alguno tenía necesidad, dado que a muchos los desheredaron a causa de su nueva fe, los demás venían a su lado y veían cómo hacer que esa comunión fuera viva. ¿Cómo? En que los sostenían, desprendiéndose de sus propios bienes. Comían juntos y lo hacían seguido. Y se ayudaban a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Claro está que ellos estaban con muchos días de asueto oficiales por causa del Pentecostés, así que se facilitaba un poco que se reunieran diario. No nos está diciendo la Escritura que nos reunamos diario, pero lo que sí nos está diciendo es nos está apuntando en la dirección de dar foco intencional a la frecuencia de nuestras reuniones. Foco intencional a nuestros ágapes, a nuestras taquizas, a nuestras reuniones de la iglesia. Por cierto, el Señor Jesús, si se dan cuenta en los evangelios, Él casi de cualquier lugar que iba saliendo de un banquete. Y a cualquier lugar que llegaba otro banquete. Eso no es de desdeñarse. Y la iglesia imitó esa práctica. Hay que dar foco intencional entonces a compartir el pan y la sal todas las veces que nos sea posible en una iglesia que es una buena iglesia. Y eso del verso 45 de que vendían sus propiedades va mucho más allá de una donación simple o una venta de garage. Vender sus propiedades para compartir con los hermanos desposeídos era equivalente a que en nuestros días alguno renunciara a los ahorros que guarda para su retiro. ¿Se imaginan? Este tipo de sacrificio por amor de los hermanos, újole, me la pienso 2 veces. Pero ¿qué tal por amor del Señor? ¿A quién pertenecemos? ¿De quién somos sus esclavos? El texto no está hablando ahí en el 45 ni de comunas, ni de comunismo, ni de socialismo, ni de populismo, ni de un colectivismo forzado. Ojo, había quienes tenían propiedades, ¿verdad? De tal suerte que si podían y si querían, las vendían, pero eran suyas, ¿verdad? Les pertenecían, estaban bajo su control, no estaban en el control del común, ¿verdad? Esto más bien lo que apunta el texto es a una generosidad radical por parte de los hermanos para llevar a cabo este compañerismo, para realizar y materializar esta comunión. Por otro lado, yo sé que para algunos de ustedes es más fácil reunirse porque su disposición natural de personalidad así los impulsa y se los facilita. A otros les cuesta más trabajo, son como más ermitaños. Preferirían estar más solitos que juntos. Pero aquí tampoco está hablando de esto el texto, sino que el texto pone de manifiesto el sentido de urgencia que los hermanos tenían al arranque de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Ellos poseían internamente un sentido de urgencia de reunirse. Ese es el mismo sentido de urgencia que Pablo, mucho más adelante en 1 Corintios 7, nos transmite cuando dice que tengamos todas las cosas como si no las tuviéramos. El que está casado como si no los tuviera, el que tiene hijos como si no, el que tiene negocios como si no. Es decir, nos transmite que debamos de vivir sin apegos a este mundo pasajero, pero sí con una clara conciencia del apego que necesitamos tener con nuestros hermanos en la iglesia. Así que una buena iglesia, punto número 2, no se aferra ni a las cosas ni al dinero, sino es radicalmente generosa. Y es radicalmente generosa con su tiempo, con sus finanzas y también con sus talentos. En tercer lugar, otro distintivo de una buena iglesia es la adoración.
Otra vez el versículo 42. Y se dedicaban continuamente, y sáltese los dos primeros y váyase a la oración. Se dedicaban continuamente a la oración. Día tras día, versículo 46, fíjense cómo dice. Continuaban unánimes en el templo, y el versículo 47, alabando a Dios. ¿Ya se dieron cuenta? Se dedicaban a la adoración, a la oración y a la adoración. Esta iglesia disfrutaba mucho de enfocarse en Dios y lo hacían en oración, en adoración mediante la oración, mediante los cantos. Un distintivo entonces de una iglesia tocada por el Espíritu Santo es que esa iglesia ora. Y no ora apenas por un sentido de obligación forzada. Más bien ora por un sentido, nuevamente, un sentido de urgencia, un sentido de necesidad, un sentido de privilegio de dirigirse al Creador. A esta iglesia le quedaba claro, a esta iglesia en Hechos, arrancando, le quedaba claro que no podían ir más allá de lo que su Señor les permitía. Así que más adelante, en Hechos 12, cuando arrestan a Pedro y lo encarcelan, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo la iglesia? Orar. No armó un rally político de derechos humanos y fueron a gritar enfrente de la embajada. No. No caminaron por en medio de Reforma y se pusieron a orar. Recurrieron a la oración. Asimismo, los cantos formaban parte integral de su adoración a Dios. Ellos estaban en concordancia con lo que aconseja Pablo más adelante a las iglesias de Éfeso, a las iglesias de Colosenses, en Efesios 5:19. Acompáñeme ahí, por favor, rápidamente. Efesios 5:19. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. 20. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Wow. Anteriormente, en el verso 18, mandaba que nos llenemos del Espíritu Santo. Pero fíjense, el resultado de ser llenos del Espíritu Santo es que hablamos entre nosotros con himnos y cantos espirituales y cantamos y alabamos al Señor con el corazón. Y en todas las cosas le damos gracias y le damos gloria a Dios en oración. ¿Ya se dieron cuenta? Pero luego vaya conmigo a Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Son los mismos resultados de estar lleno del Espíritu que vimos en Efesios hace un instante. Pero, ¿de qué están llenos los hermanos aquí en Colosenses que manda Pablo? Versículo 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. ¿Se dan cuenta? Así que estos son distintivos de una iglesia no meramente tocada por el Espíritu, sino llena del Espíritu. La iglesia que está, en otras palabras, hermanos, la iglesia que está llena de la palabra del Señor está llena del Espíritu. Por si alguna vez ustedes no sabían qué es eso de la llenura del Espíritu, ¿cómo lo aterrizo? Se queda en el éter. La llenura del Espíritu es la llenura de la palabra, porque la palabra fue inspirada por el Espíritu. Y entonces la iglesia buena, una buena iglesia, estará llena de adoración. Estará llena también de oración, una vida de oración, de acción de gracias, como acabamos de leer aquí. Acción de gracias por los que están adentro de la iglesia.
y de intercesión por los que están afuera, los incrédulos, ¿verdad? Una vida llena de canto sincero con el que animarnos mutuamente. Es cierto que la palabra, ¿verdad?, dice que es la que causa la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Pero todavía más el Señor nos dejó el deleite de la música para que acoplemos las notas musicales a su palabra y entonces causen un doble impacto en salmos, himnos y canciones espirituales que nos animen y nos reanimen constantemente y así hagamos la dispensación del sabio consejo unos a otros. De modo que también podamos ayudarnos a sobrellevar nuestras cargas los unos a los otros, aunque cada uno lleve su propia responsabilidad. Y vamos al distintivo número 4, el crecimiento. Versículo 47. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Una iglesia que está comprometida al aprendizaje, al compañerismo, a la adoración, es una iglesia que Dios hará crecer. Una iglesia que está comprometida al aprendizaje, al compañerismo, la comunión y a la adoración, que implica también la oración. Es una iglesia que Dios hará crecer. Amén. Y es que es imposible para hombres y mujeres comprometidos de esta manera en estas tres áreas a disfrutar el evangelio para sí mismos nada más, sin sentir carga por el mundo y querer compartir con los que se pierden la esperanza que a nosotros nos sostiene. Debemos recordar en este punto lo que recién leímos en Efesios y en Colosenses sobre estar llenos de la palabra y del Espíritu. Y lo que también el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulos 2 y 3, que nos recuerda que somos un pueblo y que somos reyes y somos sacerdotes y que fuimos extraídos de nuestra vana manera de vivir, ¿verdad?, de las tinieblas en las que estábamos, para ahora proclamar la luz admirable del Señor. Amén. Y que no tengamos miedo de los incrédulos. También Pedro dice en el capítulo 3, no se atemoricen por causa de ellos, sino santifiquen a Cristo Jesús en sus corazones. De modo que la iglesia estemos constantemente preparándonos para responder a las preguntas que los incrédulos hagan de nuestra vida. ¿Por qué te comportas así? ¿Cómo le haces? ¿Qué te motiva? ¿Por qué es así tu conducta? ¿Por qué no tomas venganza? ¿Por qué siempre te veo con paz? ¿Por qué siempre estás sonriendo? ¿Cómo le haces? Y entonces no tengamos temor de ellos y santificando a Cristo en nuestros corazones podamos hablar el evangelio a ellos. Todo lo que aprendemos en la palabra, queridos hermanos, y que apliquemos a nuestras vidas, debemos de irlo sistematizando en nuestra cabeza, en nuestra mente y en nuestro corazón, de modo que podamos sí dar respuesta adecuada a quienes pregunten por la razón detrás de la fe que hay en nosotros, de la esperanza que hay en nosotros. Porque no olvidemos como también el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 3 versos 10 y 11 que Dios en la iglesia quiso dar a conocer a los poderes y a las autoridades que le son contrarios, estos poderes espirituales en las regiones celestes, lo hermosa y perfecta y multifacética que es su divina sabiduría. En la iglesia quiso demostrar al diablo y sus secuaces su perfecta sabiduría multifacética, multicolor. En la iglesia, para la gloria y la honra de Dios en Cristo Jesús. Ahora bien, entonces ya vimos qué es la iglesia, de quién es la iglesia y estos 4 distintivos de qué hace una buena iglesia. Y en esencia, en la descripción de las 4 distintivos que hace una buena iglesia,
pues ya están el último punto. Podría yo ya bajarme de este púlpito, pero voy a tenerles misericordia y les voy a decir el cuarto, cómo ser un buen miembro de su iglesia. Sí, ahí en su cuaderno o en su Biblia o en su aparato inteligente, anote 5 cosas que les quiero dar para que ustedes puedan ocuparse. ¿Cómo ser un buen miembro de Doxa? ¿Cómo ser un buen miembro de mi iglesia local? Y todas las eliteré con la letra O al principio, para que se les quede. Entonces, la primera es, observa sus reuniones. La segunda es, ofrécete a servir. La tercera es, ora por tu iglesia. La cuarta es, ofrenda a tu iglesia. Y la quinta es, obedece a tus pastores. Se las repito, observa sus reuniones, ofrécete a servir, ora por ella, ofrenda y obedece a tus pastores. Observa sus reuniones en primer lugar para ser un buen miembro de tu iglesia. Ante los argumentos que hemos estado desgranando esta mañana en Hechos 2, se vuelve irresistible el llamado a acudir a las reuniones de esta asamblea tan hermosa, tan especial, tan singular. Es tu familia, son tus hermanos. Si la desprecias, estás despreciando el modelo que Dios determinó para tu crecimiento. Tú también eres miembro con los demás en el cuerpo. ¿Se imaginan si la nariz faltara? ¿O un brazo? ¿O algún otro miembro? ¿Creen ustedes que el cuerpo simplemente seguiría funcionando igual? No. Funcionaría mal, ¿verdad? Te necesitamos, hermano. Y nos necesitas. Nos necesitamos mutuamente. Dios así lo diseñó. El autor de Hebreos en su capítulo 10, versículos 24 al 25, vayan por allá, por favor. Dice así, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Dice el pasaje que desde aquella época ya había gente intentando quitarse de encima el esfuerzo que supone reunirse con la iglesia, como algunos tienen por costumbre, dice ahí. Sí, pero en efecto, en sus cabezas privaba la pregunta que le da título a esta prédica: ¿para qué insistir con la iglesia? En sus cabezas privaba si tengo tantas otras cosas lindas y buenas en las que aprovechar mi domingo o mi semana. Pero la Biblia nos dice con claridad que reunirte con la iglesia no es apenas un deporte de espectadores. No es como que compras un boleto y vas al concierto y te sientas y disfrutas el show. No es un deporte de espectadores. Es una oportunidad para el servicio. Tú vas a ser animado, como dice el texto, y alimentado en la medida en la que tú también animes y alimentes a los demás. Por lo tanto, hermano, tenemos que comenzar con observa las reuniones de tu iglesia para que seas un buen miembro. Observa las reuniones de tu iglesia. Número 2, ofrécete a servir. Siendo tu iglesia, debe interesarte servir en ella. Sus asuntos son tus asuntos. Si lo haces, ganas. Si no lo haces, pierdes. Tú te lo pierdes. Otra vez, Hebreos 10, 24 y 25. Fíjense. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Dice que considere el pastor y el otro pastor cómo estimularlos a ustedes a las buenas obras y ustedes nada. No.
Dice cómo hemos entre nosotros de estimularnos mutuamente al amor y las buenas obras, ¿verdad? Asume que Dios te dio tanto capacidades especiales, los dones espirituales, como aptitudes naturales que quiere que pongas al servicio de los demás, para bendecir a los demás. Filipenses 2, 3 y 4 también dice, no hagas nada por egoísmo o vanidad, sino con humildad considera al hermano o hermana como superior a ti. Debes de velar, dice, por tus propios intereses, sí, pero también por los intereses de los demás. Así que ofrécete a servir. Y no vas a poder saber cómo velar por los intereses de los demás si no te involucras y sirves. Y no vas a saber en qué servir si no te pones simplemente a servir. Sirve en todo. Y ahí averiguarás para qué eres bueno. La iglesia misma te confirmará aquella área en la que brillas de servicio. No todos pueden hacer todo, pero nadie debe quedarse de brazos cruzados. Y al servir, queridos hermanos, estamos sencillamente siguiendo el ejemplo de la cabeza, ¿verdad? Quien nos sirvió hasta la muerte y ahora resucitado nos sigue sirviendo. Aplica la mano al arado. Ofrécete a servir. En tercer lugar, para que puedas ser un buen miembro de tu iglesia, ora por tu iglesia. Ora por tu iglesia. Si de pronto sientes que no formas parte de la iglesia local, quizás sea porque no has orado por sus miembros. Pregunta por el directorio de la iglesia. No sé si tengan un directorio, pero pregunta por él. Y por nombre, agárratelo y cubre el terreno, orando por ellos. Primero va a ser a ciegas, pero conforme los identifiques y los ubiques, entonces podrás ir cazando las caritas con los nombres y con las necesidades. O si no hay directorio, acércate en domingo con alguien y pregunta, ¿cómo puedo orar por ti esta semana? De ese modo también tu sentido de pertenencia crecerá. En el caso de tus pastores, por si no lo sabías, también hay que orar por ellos. Además de pastores, también son ovejas y necesitan el respaldo de su iglesia en oración. La obra del ministerio, hermanos, no es fácil. Siempre hay algo que hacer. Pregúntenle a mi señora de aquí. Siempre hay complicaciones de toda índole. Siempre hay alguna familia pasando por alguna necesidad, alguna crisis. Siempre hay que visitar a algún enfermo. Siempre hay una lucha contra el pecado que hay que confrontar con amor. Siempre hay algún cambio en los planes de atención dominical que ponen a girar al liderazgo. Si tú puedes orar por tus pastores el sábado al mediodía, estarás bendiciéndolos enormemente. La iglesia somos el pueblo de Dios, pero hasta no estar en la gloria somos todavía imperfectos. Y como pecadores imperfectos, en proceso de limpieza práctica, damos lata y causamos dolores de cabeza. Y eso aunado a la constante invitación a pecar del sistema del mundo en el que vivimos inmersos, detrás del cual el diablo acecha. Es mucha presión, no solamente para ti como oveja, también para tus pastores. Es mucha presión. Pero cuando tú oras por la iglesia, de verdad estás amándola. De verdad estás siendo un buen miembro de tu iglesia. Cuando oras por tus pastores, de verdad estás amándolos. Les haces a tus hermanos un gran servicio cristiano. Si te acercas con tus hermanos y les compartes cómo estás orando por ellos,
te lo agradecerán y se sentirán muy animados. Por lo tanto, si quieres ser un buen miembro de Doxa, ora por Doxa. Dijo el Señor Jesús, para ir a la parte número 4 de cómo ser un buen miembro de la iglesia. Ofrenda. Dijo el Señor en Mateo 6:21 que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Acerca, por tanto, tu corazón a la iglesia que Él te dio, la iglesia en la que Él te colocó a precio de su preciosa sangre. ¿Cómo? Ofrenda. No solo inviertes tu dinero cuando lo pones en la canasta de las ofrendas, sino que además es un acto de adoración, ¿sabías? Un acto de los más materiales actos de adoración que puedes tener. Cuando confías y abres la cartera y pones la ofrenda. Aprende a dar como Dios te ha dado. Aprende a dar como Dios te ha dado. La manera en la que ofrendas es una muestra directa de la gratitud que le tienes por cómo Él te bendice. Toma la lección de la viuda que dio de su pobreza. En la mayoría de los casos ni siquiera tenemos que llegar a ese extremo, pero cuando lo hagas, Dios no te desamparará. Él cumple siempre y te cumplirá como siempre lo hace conforme a su promesa. Den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Se dan cuenta que dice que dan a otros? Dar no es dar nada más así al vacío, es dar al cuerpo de Cristo, es dar en tiempo, es dar en talentos, es dar generosamente en esos aspectos y es dar monetariamente también. Si nunca has sentido que de verdad atesoras a tu iglesia, quizás sea porque nunca has realmente dado de manera sacrificial para sus necesidades. Esto sin mencionar que la otra razón por la que debamos de dar es que proveamos el sustento para nuestros pastores. La palabra lo dice en 1 Timoteo 5, 17 y 18. Los líderes que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que se dedican con esfuerzo a la predicación y a la enseñanza. Pues la Escritura dice, no pongas bozal al buey mientras está sacando el grano y el trabajador tiene derecho a su salario. Es clarísimo que este doble honor hace referencia a su salario. Dar regularmente es una disciplina como todo lo demás. Para poder dar no es nada más así de la ofrenda. Si tengo aquí algún cambio, presupuéstate, disciplínate. Deja de gastar lo que no tienes. Vive dentro de tus posibilidades económicas y ofrenda. Si hoy estás muy apretado de deudas por el desorden con que gastas, entonces comienza dando un poquito. No pasa nada. Y aparta juiciosamente conforme avances. Eso te colocará en el camino hacia el orden y poco a poco podrás dar más conforme lo planees y lo presupuestes. Si no das, si no estás ofrendando hoy día, eres tú quien está perdiendo más que nadie. Porque Malaquías 3:10 lo dice así el Señor: traigan íntegras las ofrendas. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición, hasta que ¿qué? Sobreabunde. Por tanto, para ser un buen miembro de la iglesia, ofrenda a tu iglesia. Hebreos 13:17, para ir a la última parte de cómo ser un buen miembro en la iglesia. Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues al quejarse no les trae ningún provecho. Para ser un buen miembro de tu iglesia, entonces obedece a tus pastores. Es un mandato claro para ser un buen miembro. Si no obedeces a lo que tus pastores te mandan, esos hombres puestos por Dios al cuidado de las almas de las ovejas,
No estás desobedeciéndolos a ellos meramente. Estás yendo a contrapelo de Dios. Estás desafiándolo. Estás desobedeciéndolo a Él, porque Él puso a los pastores. No se pusieron solos, Él los puso. Claro está en nuestros días que la cultura que nos rodea nos impulsa a ser suspicaces de toda figura en autoridad. Desde luego. Y no es para menos cuando nos damos cuenta de el que engaña siempre es mayor. ¿Ah? Muchos son los ejemplos que hemos visto de quienes en posiciones de liderazgo nos dicen que tienen nuestros mejores intereses en mente cuando lo único que quieren es usarnos y abusarnos. Y es comprensible que a la mente mundana no le acomode un mandato así. Obedezcan, sujétense. Pero a la mente cristiana, querido hermano, transformada y en transformación espiritual, como dice Romanos 12:2, no se conformen a la forma anterior de pensar, sino renueven su mentalidad, ¿verdad? A la mente cristiana, transformada y en transformación, esto es lo que es un mandato del Señor. Y los mandatos del Señor son dulces. Salmo 19, ¿verdad? Más dulces que la miel. Que por diseño suyo da para el florecimiento de su iglesia. Y sus mandamientos obedecidos funcionan y funcionan muy bien. Así que si tú quieres ser un cristiano vibrante y osado, que vive confiado y creciendo, entonces honra y obedece y sométete a los dirigentes de Dios que Él puso sobre ti. Los líderes fieles en la iglesia responden ante Dios por cómo cuidan de nosotros. Es un peso tremendo. Se toman en serio su rol, su llamado. También tú debes de tomarte tu rol en serio, como miembro de la iglesia. Recuerda lo que decíamos un poco antes. El trabajo ministerial es duro. La obra nunca se acaba, siempre hay una nueva necesidad y otras que se repiten. Si tienen los pastores que hacer su trabajo ya como una carga, eso es lo que dice el pasaje, a ti y a mí como miembros no nos beneficia, querido hermano. Que lo hagan con alegría de corazón, porque las ovejas vienen a los pastos delicados, con ganas, y a las aguas tranquilas, y comen y beben, y siguen, y obedecen. Apoya a tu pastor, vela en la medida de lo posible, porque pueda balancear sanamente las exigencias de su vida, de su familia, de su trabajo, que pueda también dedicarle tiempo a su familia. Si algún pastor se sincera contigo sobre una área de lucha en su vida, sé consecuente con él, abrázalo. Él también es humano y oveja y parte de la iglesia que necesitas animar, porque tú también necesitas animar. La devoción en la vida cristiana que no te viene automáticamente a ti, imagínate, a nosotros como pastores tampoco nos viene automáticamente. Hay que estar en la palabra para que entonces la palabra nos alimente y nos nutra y nos energice y nos faculte, ¿verdad? Y tú puedas entonces también estimular al hermano a tu lado, al amor y las buenas obras. Métele el hombro, sobrelleva sus cargas, anímalo, susténtalo también con amor. No se trata nada más de ti. Hay muchos más en tu derredor y son tus hermanos. ¿Por qué insistir con la iglesia? Porque la iglesia es esencial. ¿Se dan cuenta? Por todo esto que hemos estado estudiando hoy. La iglesia es, ya lo dijimos, la familia de Dios, la novia de Cristo, una embajada de su amor al mundo. Una buena iglesia es como la de Hechos 2, 41, 47 en esta mañana, que permanece en la enseñanza de la Biblia, que tiene compañerismo, que permanece en la adoración y que tiene crecimiento numérico. Es una buena iglesia. Y tú, para ser buen miembro de la iglesia, observa las reuniones de la iglesia, ofrécete a servir, ora por la iglesia, ofrenda a tu iglesia y obedece a tus pastores. Amén. Oremos. Señor y Dios, muchas gracias por tu palabra en esta mañana.
Oramos que de lo aprendido hoy, como fieles discípulos, miembros de tu Iglesia Universal y de esta iglesia local, Señor, nos des el querer como el hacer. Que nos des tu mandato y el obedecer tu mandato. Gracias por desafiarnos, Señor. Y gracias por reanimarnos hoy con la conciencia de este alto llamado que nos has hecho al justificarnos y convertirnos en tus hijos, en tu novia, en tu familia, al hacernos tu iglesia. Como dice aquel viejo canto tan bonito, queremos ser un pueblo fuerte en ti. Que nuestros ojos de tu amor no se separen. Que nuestras vidas se rindan a tu servicio siempre. Danos las fuerzas para vivir, Señor, y toma nuestros corazones solo para ti. Y cámbianos, mi Dios, por tu amor. Porque es en el nombre de Cristo Jesús y por sus méritos que oramos a ti, Dios del universo. Amén y amén.